Imagina un país donde la pobreza crece, el trabajo desaparece y la gente siente que el futuro se le escapa de las manos. Un país en el que la política deja de ser debate y se convierte en una pelea a gritos. Un país donde cada reforma es una provocación y cada provocación una chispa. Así empezó la Guerra Civil Española, no como un rayo caído del cielo, sino como el final lógico de una tormenta que llevaba años formándose. Muchos recuerdan ese conflicto como el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. Y lo fue. Allí se probaron armas, tácticas, estrategias y discursos que después arrasarían Europa. Pero antes de que llegaran los aviones extranjeros y los voluntarios internacionales, antes de que aparecieran los nombres que hoy conocemos, España ya estaba rota por dentro. La guerra no empezó en el frente, empezó en la calle, en el campo, en las fábricas y en la mesa vacía de demasiadas familias. Durante mucho tiempo España fue una monarquía. Para muchos era lo de siempre, la forma natural del Estado. Pero a comienzos de los años 30, el país entró en una cadena de crisis políticas y económicas que no dejaban respirar. La economía estaba en malas condiciones, la vida se encarecía, el desempleo crecía y el malestar social se acumulaba como presión en una caldera. Cuando una sociedad siente que no tiene salida, busca ideas que prometan un cambio rápido. Y España, en ese momento, empezó a girar hacia la izquierda y hacia posiciones cada vez más radicales. El resultado llegó en las urnas. En el año 1931, los republicanos ganaron fuerza en el Parlamento y proclamaron la República. No fue solo un cambio de gobierno. Fue una ruptura histórica. La nueva República quiso modernizar el país con reformas profundas. Y tocó exactamente los pilares que sostenían a la vieja España: la Iglesia, los grandes propietarios y una parte importante del ejército. Se impulsó la reforma agraria, se habló de redistribuir tierras, se recortaron las fuerzas armadas y se intentó limitar el poder de los sectores tradicionales. La Iglesia fue separada del Estado y se adoptaron medidas que para unos eran liberación y para otros ataque frontal. Era inevitable. La élite conservadora lo vio como una amenaza directa y empezó a prepararse para responder. Pero el problema de fondo no era solo el choque entre viejo y nuevo. España era un país profundamente desigual. Campesinos y obreros seguían viviendo con salarios bajos y condiciones durísimas, mientras una minoría, grandes terratenientes y aristócratas, mantenía una vida de abundancia. A eso se sumaban la crisis, la inseguridad y la sensación de que las reformas avanzaban, pero no lo suficiente. La República, además, era heterogénea. No era un bloque compacto, sino una coalición de fuerzas con ideas distintas, a veces opuestas. Eso la empujó a actuar con medias medidas, demasiado radical para unos, demasiado tibia para otros. Y esa combinación es explosiva, porque deja insatisfechos a todos. Y como si faltara algo, España también estaba fragmentada por dentro. El separatismo regional tenía fuerza. Muchos grupos, especialmente en regiones como el País Vasco y Cataluña, ponían sus intereses por encima de los del gobierno central. Para unos era una lucha por identidad y autonomía. Para otros era un peligro que podía desintegrar el país. El resultado fue más tensión, más desconfianza, más división. Así, en pocos años, España se convirtió en un escenario donde cada bando sentía que estaba luchando por sobrevivir. Los conservadores creían que les estaban quitando el país. Los trabajadores y campesinos creían que, si no apretaban más, nunca saldrían de la miseria. Los sectores regionales querían decidir por sí mismos, y el Estado, en el centro, parecía cada vez más incapaz de mantener el equilibrio. En ese clima, la política deja de ser política. Se vuelve identidad, y cuando la política se convierte en identidad, cualquier derrota se vive como humillación, y cualquier victoria como venganza. España seguía siendo pacífica en el sentido formal. Había instituciones, había elecciones, había discursos. Pero la estabilidad era una ilusión. Los gobiernos cambiaban con rapidez, la radicalización crecía y cada crisis añadía una capa nueva de resentimiento. Y lo más importante, mientras España ardía por dentro, el mundo la miraba. Porque en Europa se estaban levantando regímenes, se estaban formando alianzas,
Se estaba acumulando odio. Las grandes potencias observaban ese país inestable como se observa un tablero antes de la partida. Algunos veían un aliado posible, otros veían un enemigo futuro, y muchos, simplemente, vieron una oportunidad. España era un polvorín. Solo faltaba una chispa, y esa chispa, ya lo verás, no tardaría en llegar. Mientras España se descomponía por dentro, fuera de sus fronteras, nadie miraba con indiferencia. Demasiado grande para ser ignorada, demasiado débil para no tentar. Las grandes potencias europeas observaban la situación como jugadores frente a un tablero, no con compasión, con cálculo, porque todos entendían, lo que ocurra en España no se quedará en España. En Alemania ya mandaban los nazis. En Italia, el fascismo llevaba años consolidado. En la Unión Soviética, el comunismo se presentaba como alternativa total. Y en medio de todo eso, una Europa democrática nerviosa, dividida y asustada por su propio futuro. España era perfecta como laboratorio. Allí se podía probar todo: armas, tácticas, propaganda, alianzas. Sin declarar una guerra mundial, sin asumir grandes riesgos políticos. Si algo salía mal, siempre se podía decir, es un asunto interno de los españoles. Pero en realidad, era el comienzo de algo mucho más grande. Cuando estallara el conflicto, Alemania y Italia apoyarían a los nacionalistas, no por romanticismo ideológico, sino por interés frío. Querían un régimen amigo en el sur de Europa, querían acceso, querían influencia, y querían ver cómo se comportan sus ejércitos en una guerra real. La Unión Soviética, por su parte, apoyaría a la República, y con ella llegarían miles de voluntarios antifascistas de todo el mundo. Franceses, alemanes, polacos, americanos, latinoamericanos. Gente que veía en España la primera línea de defensa contra el fascismo, o la primera oportunidad de luchar por la revolución. Así nació algo inédito, una guerra civil que, en realidad, era internacional. Aviones extranjeros en cielos españoles, tanques extranjeros en campos españoles, instructores extranjeros entrenando a soldados españoles. España dejó de ser solo un país en crisis. Se convirtió en un escenario donde el mundo ensayaba su próxima tragedia. Pero antes de que todo eso explotara, dentro del país seguía el caos político. Los gobiernos se sucedían uno tras otro. Las alianzas cambiaban. Los discursos se radicalizaban. Muchos políticos, una vez en el poder, se alejaban de sus promesas iniciales, y eso enfurecía a sus propios votantes. El descontento crecía tanto en la izquierda como en la derecha. En el año 1934, el estallido era inevitable. En Asturias, el levantamiento obrero fue reprimido con una dureza brutal. Tropas del ejército entraron en la región, se aplastó la revuelta, se encarceló, se fusiló. Para la derecha fue restablecer el orden, para la izquierda fue una masacre, y cada bando guardó su propia memoria de aquellos días. La derecha vio terror rojo, la izquierda vio represión fascista. Desde ese momento, la posibilidad de convivencia real empezó a morir. Las calles se llenaron de mítines, banderas, símbolos, consignas. La política se convirtió en religión, y la religión en arma. Cada huelga era una provocación, cada discurso una amenaza, cada manifestación una batalla potencial. En febrero de 1936, las elecciones dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas. Muchos lo celebraron como el inicio de una verdadera justicia social. Otros lo vivieron como el principio del fin. Las reformas se aceleraron. La redistribución de tierras avanzó. En pocos meses se entregaron cientos de miles de hectáreas a campesinos, mucho más que en años anteriores. Pero para los grandes propietarios eso era un robo. Para los conservadores, un ataque directo. Para parte del ejército, una señal de que el país se les escapaba de las manos. La violencia política aumentó. Hubo enfrentamientos en las calles, ataques, represalias, incendios. La tensión ya no era solo ideológica, era física. Se podía sentir. Y lo más peligroso, el ejército empezó a dividirse. Aparecieron organizaciones de oficiales leales a la República, y al mismo tiempo redes de militares que conspiraban en silencio.
En los cuarteles se hablaba en voz baja. En los cafés se murmuraba. En los despachos se planeaba. Todos sabían que algo venía. Nadie sabía exactamente cuándo. Mientras tanto, en Berlín y Roma se tomaban notas. En Moscú se analizaban informes. En París y Londres se dudaba. España ya no era solo España. Era un aviso, era una grieta en la paz europea. Una grieta por la que, muy pronto, iba a entrar el fuego. Y cuando entrara, no habría marcha atrás. A veces la historia no estalla. Se desliza. Se prepara en silencio, en despachos cerrados, en conversaciones a media voz, en miradas que dicen más de lo que se atreven a pronunciar. Así empezó el golpe de Estado en España. No con disparos, con conspiraciones. Muchos en el ejército veían la República como una amenaza directa. Para ellos, el país se deshacía. La disciplina se perdía, la autoridad se cuestionaba. Las reformas avanzaban demasiado rápido. Sentían que España se les escapaba de las manos. Y cuando un militar cree que la patria está en peligro, suele convencerse de que tiene derecho a salvarla. Ya en 1933 hubo un primer intento. El general Sanjurjo trató de derrocar al gobierno, fracasó y huyó. Fue una advertencia, una señal clara de que el problema no estaba resuelto. Pero la República, cansada de escándalos y presiones, cometió un error que se pagaría caro. En lugar de juzgar y eliminar el peligro, decidió alejarlo. A los generales sospechosos de conspirar no se les encarceló. Se les envió lejos. A Emilio Mola lo mandaron a Navarra, a Francisco Franco a las Islas Canarias, a otros a destinos periféricos. La idea era simple: separados, aislados, sin influencia. La realidad fue exactamente la contraria. Les dieron tiempo, les dieron espacio, les dieron libertad para organizarse y ellos la usaron. En la sombra se tejía una red. Oficiales, contactos, apoyos civiles, promesas. Se hablaba de restaurar el orden, de salvar a España, de evitar el caos. Palabras grandes para planes muy concretos. El plan era claro: levantar al ejército, tomar las principales ciudades, derribar al gobierno y establecer un nuevo poder. El 16 de julio de 1936, Franco voló en secreto hacia el norte de África. Al día siguiente, en Marruecos español, estalló el levantamiento. Los primeros disparos de la guerra civil sonaron lejos de Madrid, lejos de Barcelona, lejos de los grandes focos. Sonaron en el sur y se extendieron como fuego en rastrojo. En cuestión de horas, gran parte del ejército en África se unió a la rebelión. Las autoridades locales fueron neutralizadas. El control se perdió y la rebelión empezó a saltar al continente. El 18 de julio, Sevilla cayó en manos de los sublevados. Y con Sevilla, un punto clave, un puente, un símbolo. Lo que iba a ser un golpe rápido se convirtió en algo mucho más grande. La República reaccionó tarde. Dudó, subestimó la magnitud del levantamiento, y cuando quiso responder con fuerza, ya era demasiado tarde. En pocos días, casi 80% de los mandos militares se habían unido a los rebeldes. Decenas de ciudades cayeron. El país se partió en dos. En Madrid reinaba el pánico. En cuestión de horas, el gobierno cambió varias veces. Nadie quería cargar con la responsabilidad de un país que se desmoronaba. Finalmente, se tomó una decisión desesperada: armar al pueblo. Se abrieron los arsenales, se entregaron fusiles a obreros, a militantes, a cualquiera que dijera defender la República. Y esa decisión salvó la capital, pero destruyó el Estado. Porque cuando un gobierno entrega las armas sin control, deja de gobernar, empieza a sobrevivir. Barcelona y Madrid resistieron. Las principales ciudades industriales quedaron en manos republicanas. Pero el aparato estatal colapsó. La administración dejó de funcionar. El ejército regular casi desapareció. En su lugar surgieron milicias, comités, grupos armados con distintas banderas y distintas lealtades. España ya no era un país. Era un mosaico de frentes, ideologías y venganzas. Mientras tanto, en el otro bando, la rebelión se organizaba. Franco, Mola y sus aliados empezaron a coordinar fuerzas. Se establecieron mandos.
Se creó una estructura. No eran un grupo de improvisados, eran militares profesionales y sabían lo que hacían. La guerra ya no era una posibilidad, era un hecho. Una guerra que no iba a ser rápida, una guerra que no iba a ser limpia, una guerra que no iba a perdonar. España había cruzado el punto de no retorno, y lo peor, aún estaba por venir. Cuando estalla una guerra, casi todos creen que será corta, que bastará un golpe fuerte, una victoria decisiva y todo terminará. En España, ese golpe tenía un nombre claro: Madrid. La capital no era solo una ciudad, era el símbolo de la República. Su centro político, su corazón moral. Si Madrid caía, caía la República. Y eso lo sabían tanto los defensores como los atacantes. Franco lo entendió desde el primer momento. Pero antes debía resolver un problema enorme. Su ejército más fuerte estaba en el norte de África, en Marruecos, y el mar estaba controlado por la flota republicana. Sin barcos, sin puentes, sin paso. Parecía imposible. Entonces entró en juego el mundo exterior. Alemania e Italia proporcionaron aviones, decenas, luego cientos. Se creó un puente aéreo sobre el estrecho de Gibraltar. Día tras día, avión tras avión, los soldados africanos de Franco cruzaban hacia la península. Fue una operación arriesgada, inédita y decisiva. La guerra española dejaba de ser solo española. Con esas tropas, Franco avanzó. Ciudades cayeron una tras otra. En agosto cayó Badajoz. La frontera con Portugal se perdió. El sur se derrumbaba. Las columnas nacionalistas avanzaban con dureza, sin piedad, sembrando miedo y control. En Madrid, el ambiente era de pánico. Los gobiernos se sucedían, las decisiones eran caóticas, la información contradictoria. Pero la ciudad no se rindió. Obreros, estudiantes, milicianos, soldados, todos se prepararon para resistir. Se levantaron barricadas, se cavaron trincheras, las calles se transformaron en fortines. Y cuando los nacionalistas llegaron a las afueras, comenzó la batalla de Madrid. Fue brutal. Casa por casa, calle por calle. Bombardeos, artillería, francotiradores, hambre, frío, miedo. Durante semanas la capital se convirtió en un infierno de polvo y sangre. Para muchos la caída de Madrid parecía inevitable, pero no cayó. La República resistió, con enormes pérdidas, con desesperación, con sacrificio. Y en ese momento apareció un nuevo actor, la Unión Soviética. Llegaron tanques, aviones, asesores militares. Llegaron también las brigadas internacionales, voluntarios de todo el mundo que vinieron a luchar contra el fascismo. Madrid aguantó, y eso fue una victoria moral gigantesca, pero era una victoria engañosa, porque detrás del frente la República se deshacía. Las fábricas estaban en manos de comités, los sindicatos controlaban regiones enteras, comunistas, anarquistas, socialistas, cada grupo tenía su propia visión, su propia agenda, su propia guerra. No había unidad, no había disciplina, no había una dirección clara. Mientras tanto, en el otro bando, Franco consolidaba el poder, unificaba mandos, eliminaba rivales, construía una estructura sólida, recibía ayuda constante de Alemania e Italia, tenía orden, tenía jerarquía, tenía estrategia, y avanzaba, primero el sur, luego el norte, el País Vasco, Asturias, Cantabria, las regiones industriales, las minas, los puertos. La República perdía recursos, perdía fábricas, perdía hombres, y lo más grave, perdía esperanza. Al mismo tiempo, Franco se proclamaba líder absoluto, caudillo, jefe del Estado, creaba un partido único, aplastaba cualquier oposición interna. Su dictadura tomaba forma. A finales de 1937, la balanza ya estaba claramente inclinada. Muchos países comenzaron a reconocer al régimen de Franco. La República quedaba cada vez más sola. Su última gran esperanza fue Cataluña. Pero en el invierno de 1938, los nacionalistas lanzaron la ofensiva final. Organizada, masiva, implacable. En enero de 1939, Barcelona cayó. El gobierno huyó. Cientos de miles de personas escaparon hacia la frontera francesa.
Familias enteras caminaban entre el frío, el hambre y el miedo, dejando atrás sus casas, su pasado, su vida. La República intentó negociar. Pidió garantías, pidió clemencia. Pidió democracia. Franco no escuchó. En marzo, sus tropas entraron en Madrid sin resistencia, sin grandes combates, sin épica, sin gloria. Simplemente entraron. Y el 1 de abril, la guerra terminó. 3 años de sangre, cientos de miles de muertos, un país destruido y una dictadura que duraría décadas. La guerra civil española había acabado, pero Europa había aprendido una lección terrible. Aquí se ensayó el futuro. Los bombardeos sobre civiles, la guerra ideológica, la intervención extranjera, el odio sin límites. España no fue una excepción, fue un aviso.